Crónicas del Antropoceno, la época humana y sus consecuencias, narrada en tiempo real. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Crónicas del Antropoceno. Yo soy Víctor González y conmigo Coco Vargas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Acabamos de hacer 100 episodios, este es el episodio 101, Coco. Y qué mejor que hablar de una de las técnicas que se están implementando para mejorar el ambiente, el paisaje y las tierras, las zonas de cultivo que han sido ya impactadas, porque en este podcast hablamos de la época humana y sus consecuencias, de lo que la civilización humana está haciendo en el entorno que compartimos todos los humanos, más de 8,000 millones de seres humanos ya en la Tierra, pero que compartimos con miles, millones de otros seres, de especies enteras de otros seres con los que tenemos que convivir, pero a veces no los tomamos tanto en cuenta. Muchos de estos son la biodiversidad con la que convivimos de cerca. Algunos de ellos dependemos porque son parte de nuestra alimentación, de nuestra subsistencia, y precisamente mucho del éxito de nuestra especie se debe a que hemos conquistado todos los paisajes, los hemos podido habitar. Somos la única especie que está en prácticamente todos los continentes, incluso fuera de la Tierra, pero al mismo tiempo este éxito de poder estar en todos los lugares, y digo éxito porque somos una de las especies que ya no sufre tanto para encontrar alimentación. Producimos en masa, industrialmente, alimentos, incluso sobran alimentos en muchos lugares y los desperdiciamos. Son algunos de los temas que abordamos aquí. Se desperdicia mucho alimento, se genera muchísimo desperdicio en el transporte, y al mismo tiempo, para poder producir tanto, se deteriora el suelo, se deterioran los mantos freáticos, los cuerpos de agua, por hacer esta agricultura industrial que produce mucho, pero que también deteriora mucho. Y una respuesta que se ha implementado desde la agroecología, que es toda una serie de técnicas, de metodologías. Una técnica específica es la agricultura regenerativa, que es un enfoque innovador que se basa precisamente en el mejoramiento de esos terrenos de cultivo y esos cuerpos de agua que han sido impactados mediante prácticas sostenibles para proteger la biodiversidad y mejorar las condiciones tanto del terreno como de los cuerpos de agua que ya fueron impactados y que pudieran estar produciendo de una manera más sostenible. Uno de los temas que hemos querido abordar, tanto agricultura regenerativa como ganadería regenerativa, que los vamos a hacer como dos temas que van acompañados, pero hoy vamos a abordar la agricultura, Coco. Claro que sí. Y bueno, es un tema que a mí me gusta mucho, me gustaría mucho conocer más, porque lo entiendo como una respuesta a una necesidad en la forma en la que vivimos ahora. Estamos expandiéndonos y poco a poco hemos ido invadiendo las zonas rurales. Entonces surge esta necesidad de hacer las cosas de otra manera, de mejorarlas y de hacerlo de una manera más amigable con el ambiente, pero también porque es mejor para nosotros y nuestra convivencia con el medio ambiente. Y para platicar de esto hemos invitado, como siempre, a alguien que se especializa en el tema. En la Universidad de Guadalajara contamos con muchos especialistas que abordan estos temas, que entregan su pensamiento, su trabajo para conocerlo mejor y aplicarlo, y además formar nuevas generaciones de recursos humanos capacitados en esta región occidente de México, en donde se encuentra la Universidad de Guadalajara, pero que en realidad es la Universidad de Jalisco. No solamente en Guadalajara están los centros universitarios. Hay un centro universitario, por ejemplo, en la zona conurbada de Guadalajara, pero un municipio que se llama Tlajomulco, de donde, por cierto, nuestro Museo de Ciencias Ambientales que estamos construyendo es parte, el programa académico del museo forma parte del centro universitario de Tlajomulco, y de ahí hemos invitado a una investigadora que es especialista en el tema de hoy. Ella es la doctora Paloma Gallegos Tejeda, que es presidenta de la Asociación del Bosque Escuela de Agricultura Regenerativa,
y profesora investigadora del Centro Universitario de Tlajomulco, especialista en agricultura regenerativa, que queremos platicar de esto hoy, que escuchamos una entrevista que tuvo con nuestros amigos de Radio Universidad en el Expreso de las 10, donde estuvimos la semana pasada. Claro. Y nos encantó la perspectiva que aborda ahí. Así que la invitamos, y aquí está con nosotros doctora Paloma Gallegos. Gracias por acompañarnos. Bienvenida a Crónicas del Antropoceno. Bueno, pues muchísimas gracias por invitarme. Bueno, estaba comentándoles atrás de cámaras que nosotros iniciamos con este tema de la agricultura regenerativa, primero con una lógica de agroecología y pensando como que junto con los agricultores, ¿cómo podríamos hacer para poder rescatar espacios productivos ya pequeños? Porque hay mucha presión por parte de la agricultura convencional y de las empresas inmobiliarias, sobre todo en el municipio de Tlajomulco, y que tenemos una área agrícola muy importante, agrícola tradicional. Por ejemplo, toda la ribera de la laguna de Cajititlán, hay 5 pueblos tradicionales que, por ejemplo, hay un estudio con 100 familias que nos habla de que, por ejemplo, hay la presencia de 6 maíces muy importantes nativos para México, y de esos 6 variedades de maíces, 3 son endémicas para Tlajomulco. O sea, ya de ahí empezaríamos a hablar de una importancia en agrobiodiversidad de la zona, ¿no? Y por otro lado, bueno, esa como la presencia de cuáles son las variedades que tendríamos que poner ojo para la conservación, pero aparte también las prácticas de agricultura que son importantes, que se van transmitiendo de palabra, pero también con técnicas que se van ya enriqueciendo a partir de lo que hace también la universidad, ¿no? Que es un poquito esta parte de sistematizar un poquito los procesos que se están elaborando, ver cómo se puede potencializar y también conseguir y gestionar como recursos que les permita a las personas a tener sistemas que pudieran ser muchísimo más efectivos a corto plazo, pero pensando que también que los agricultores y nosotros tendríamos que tener como una noción temporal de lo que son procesos de vida que no son inmediatos, ¿no? O sea, como yo pienso en este proceso de agricultura regenerativa, después de, pues si estamos hablando de la Revolución Verde que empieza en los años 70 y ahorita estamos queriendo rescatar espacios productivos que han sido muy degradados, estamos hablando de que ahí hay una degradación de por lo menos 40 años, ¿no? Y entonces, ¿cómo en esta lógica de la degradación tendríamos que entrarle nosotros para poder estar dando como brincos muy claros de cómo ir ayudando a la recuperación de estas parcelas, ¿no? Y bueno, les platicaba del Bosque Escuela de Agricultura Regenerativa, que yo he tenido la suerte de estar colaborando. Esta parcela es del maestro Felipe Íñiguez Pérez. Él es un actor clave en la región que ha estado ayudando mucho a agricultores desde hace muchos años. En sí, en el 2017, él gana el premio al mérito ecológico por parte de la Semarnat aquí en Jalisco por una serie de actividades organizadas que hacen estos pueblos originarios. Y bueno, yo tengo la suerte de conocerlo por ese tiempo, y hace 4 años iniciamos con una conversión de una parcela. Primero la idea fue que la parcela se hiciera una transición de bosque, de parcela a bosque. Y entonces empezar a sembrar árboles, y ahí en esa lógica de poder generar un bosque, poder sembrar. Pero vimos que había mucho problema por compactación de suelo, precisamente porque entran mucho ganado, pisa el suelo, lo compacta, una serie de problemas, ¿no? Pero también el cambio de uso de suelo de los vecinos, ¿no? Por ejemplo, tan solo hace 2 años, uno de los vecinos que también sembraba maíz, ahora está sembrando agave, y así tú podrías ir viendo cómo está cambiando la lógica del lugar. Y la idea es que esta es una parcela de 2 hectáreas, en donde lo que hicimos fue empezar con el sistema de administración inteligente del agua, que se conoce como sistema Keyline, en donde se hace como varios tratamientos en el suelo, donde primero lo primero que tienes que hacer es canalizar el suelo o mover un poco el suelo para poder hacer que el agua permanezca en la parcela y poder tener un suministro de agua para poder generar como un reservorio en donde las bacterias, o bueno, el suelo que se va moviendo, empiezan a tener como un reservorio de agua en donde puedan ellas subsistir, ¿no?
Y bueno, es un sistema que es una cirugía grande para el suelo, ¿eh? Entra maquinaria pesada, entonces, pero tienes que ser muy, muy cuidadoso, porque si es una cirugía grande, entonces es como cualquier cirugía en nosotros, ¿no? Si nosotros le metemos cuchillo a nuestro cuerpo y es algo fuerte, si se equivoca el médico, pues nosotros nos puede dañar. Es igual con nosotros, ¿no? Yo soy bióloga de formación. Y claro que cuando vi que iba a entrar un bulldozer y iba a entrar una retroexcavadora, casi me infarto porque dices que la compactación que causa el ganado es uno de los deterioros, de los problemas, pero pues también supongo que el bulldozer pesa mucho y también compacta. Por supuesto. Pero como dices, y la analogía de cirugía funciona mucho. Un bisturí lastima, corta la piel, abre la carne, pero si es para hacer una intervención que después se va a sanar, se va a curar y va a mejorar, pues que supongo que es el objetivo, se acepta entonces. Y esa cirugía es para qué, para encanalizar el agua, como decía. Sí, se hace un estudio topográfico en la zona y se ve cómo se va moviendo el suelo y se va moviendo el agua, y entonces haces canales, caminos. Ese es uno de los primeros tratamientos, por eso se necesita una maquinaria pesada. Después, yo por ejemplo antes de conocer estas actividades, yo era cero labranza, o sea, me enfocaba más a una cuestión de agricultura natural, que es cero labranza, cero mover el suelo y promover la biodiversidad. Pero después de 10 años de estar observando cómo se daba, pues me di cuenta que era un proceso que sí funciona, pero lleva mucho tiempo. Entonces, para la situación que estamos viviendo, había que buscar como alternativas que pudieran permitir que hubiera un poco de un brinco cuántico. Y entonces entendí que la parte era mover el suelo. Sí. Y entonces entró maquinaria pesada, logramos hacer 3 canales camino, y después con un implemento agrícola que se llama Yomex, que no voltea el suelo, y con un tractor se hizo un rayado en donde toda la parcela es rayada, siguiendo ahora sí que formación topográfica de la zona, y entonces eso permite que se inyecte el suelo. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, después, dentro de esas formación topográfica, o sea, bueno, dentro de esas líneas donde seguíamos la formación topográfica de la zona, decidimos hacer las camas de producción y sembrar los árboles. Y entonces también hacer mediciones, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita tengo una estudiante de postdoctorado que es la primera, no sé si a nivel mundial, pero por lo menos en México, que ha medido, por ejemplo, el impacto que tiene esta técnica en el suelo y cómo se descompacta el suelo, la cantidad de humedad que hay, y por ejemplo la cantidad por lo general se aplica mucho en zonas donde hay ganado. Eso es una base de la agricultura de la ganadería regenerativa, y entonces ella pesó el pasto en un experimento que hizo en Durango. Aquí en Guadalajara, bueno, en Tlajomulco en este caso, lo que hemos estado viendo es, como es agricultura tradicional, pues ya lo estamos implementando con otro tipo de cultivos, jamaica, maíz, hortaliza, porque Tlajomulco es un lugar donde era como el que abastecía de hortalizas. Si Zapopan era el que abastecía de maíz, Tlajomulco era el que abastecía de hortaliza, porque había muchos humedales en Tlajomulco, ¿no? Entonces, con todo este cambio de uso de suelo que ha habido en todo el municipio, pues entonces la lógica de abastecimiento y disposición de alimentos también está cambiando en nuestra región, y eso puede impactar mucho. Entonces, estas mediciones, perdón que te interrumpa en este punto específico, que me parece muy interesante, ¿cómo se llevan a cabo? La alumna de postdoctorado que tienes, que está llevando estas mediciones, ¿se van periódicamente a tomar muestras, o hay alguna automatización, o cómo se hace? Ojalá hubiera más automatización. Ok, existe, pero en este momento todavía no lo hemos implementado. No. Bueno, es que hay muchas mediciones que se tienen que hacer, ¿no? La primera medición es, por ejemplo, tú tienes que determinar
Bueno, como nosotros lo que queríamos evaluar era qué tanto estaban funcionando estos implementos, o sea, estas a ver si la cirugía está provocando lo que se buscaba, que es un flujo más natural del agua, que ayudara a regenerar, o sea, ayudarte con el agua a regenerar la zona. Esa es una, ¿no? Y, por ejemplo, lo que se evaluó mucho fue los implementos agrícolas que usamos, porque usamos el Yomex, que nada más es un rayado, pero la realidad también es que no todos van a tener un Yomex, entonces utilizamos el implemento agrícola, que es un rayado que también utilizan los agricultores con el tractor, que no voltea la tierra, o sea, no es un disco. No es un disco, sino también es un rayado que tiene, y utilizamos el Reaper del bulldozer, que es también otro implemento que también hace un rayado, y entonces estábamos evaluando qué implemento funciona más, por ejemplo. Y después también estuvimos viendo cuánto agua se estaba captando y cuánto nosotros estábamos obteniendo de agua en la zona, y estábamos evaluando el comportamiento de la vegetación, y estábamos también evaluando el crecimiento de los árboles, porque también se hace todo este rayado y se implementa la reforestación. Por ejemplo, en Cutlajo también toda la lógica de reforestación ahorita es a partir del key line. No estamos sembrando árboles nada más así como que esto es área de reforestación, y se hace el tresboleado, ¿no? Que es una técnica que vas poniendo los árboles en triángulo, pero sí seguimos como esa técnica, pero no así, sino siguiendo las curvas topográficas que ya marcamos, que ya están rayadas. Ponemos los árboles, y lo que hemos estado viendo, los resultados que nos han dado es que tenemos más humedad. Se mide también, hay puntos en donde tú tienes que medir con un aparato que se llama penetrómetro, en donde tú ves qué tanto está compactado el suelo, y hemos estado viendo diferencias. Y la última evaluación que hicimos fue resistibilidad del suelo. Eso lo acabamos de hacer ayer, eso lo hicimos en Cutlajo, que se hace con unos electrodos en donde se ve cuánto entra la electricidad en el suelo, y entonces tú ya puedes ver primero las capas que forman el suelo, y la otra cómo se está moviendo el agua dentro del suelo. Ya ese es un poquito más avanzado el estudio, ¿no? Ahora, todo esto porque en sí el sistema de Keyline lleva 60 años haciéndose, y es la base de la agricultura regenerativa. Pero lo que platicábamos, ¿no?, antes de cámaras, de que, bueno, vemos que funcionan estas cosas, pero ¿cómo se evalúan? Sí. ¿Y quién lo está evaluando? Porque implica mucho, ¿eh? O sea, esa es una de las dudas que yo tengo, es todo esto que se está aplicando en un espacio que de 2 hectáreas, ¿verdad? Que es 2 hectáreas en Cuescomatitlán y 8 hectáreas en el Cutlajo. Okay. No, sí. Entonces son bastantes hectáreas. ¿Una hectárea es más o menos una manzana grande, de cuadras grandes, o un poquito más? Serían, ¿no? 2 manzanas. 2 manzanas, ok. Para darnos una idea de quienes nos escuchan, 2 manzanas es una hectárea, entonces para que se den una idea del espacio que se está interviniendo. ¿Qué se busca? ¿Cuáles son los resultados óptimos que se buscan? ¿Y cómo podemos saber si nos estamos acercando? Mira, por ejemplo, ahorita tuvimos un estiaje de octubre a ahora mayo, que cayeron ya 2 lluvias, pero que no es exactamente el inicio de la lluvia. Fueron bien poquito, nomás fueron unos avisos, ¿verdad? Sí, y ya lo tenemos medido de cuánto cayó de lluvia, ¿no? Y por ejemplo, tuvimos 6 riegos de rescate en los árboles, y tenemos un índice de sobrevivencia del 75%, aún a pesar del estiaje. Y hay algunas plantaciones que hemos observado más o menos parecidas a las de nosotros, que con el estiaje, más o menos con la misma cantidad de riegos de rescate, tuvieron una sobrevivencia de 15%. Que son plantas que fueron puestas, digamos, por ustedes para convertir una parcela, que es un área de cultivo que estuvo bajo cultivo intenso por muchos años, para convertirlo de nuevo en un área más silvestre, digamos, con mayor biodiversidad. Y productiva, por supuesto. Pero que siga siendo productiva. Se tiene que pensar ya en espacios ya más multifuncionales que nos ayudan a conectar. Por ejemplo, en este caso nosotros estamos cerca de la segunda área natural protegida más grande del estado de Jalisco, que es Chupinaya, Los Sabinos, Cerro Viejo. Sí. Y entonces nosotros la idea es que con esta agricultura regenerativa podemos mostrar que podemos tener un área con muchos cultivos, que puede ser de polinización, que puede ser de producción y que puede ser de recuperación de suelo. ¿Y qué es lo que hemos visto? O sea, bueno, lo decimos de broma, pero si
Pues es hasta un poco triste, porque decimos que somos refugiados agroecológicos ahí. Uh-huh. Y entonces, ¿qué pasa? Lo que yo he estado observando, aparecieron 2 especies de ranas, una de tortugas, van las aves, ya no llegan las aves a la laguna porque está muy contaminada, pero sí llegan a un bordo que tenemos en el bosque y otro bordo que construimos en el centro universitario de Tlajomulco. Entonces, dices, y por ejemplo yo tengo un chat de biólogos amigos y yo no soy herpetóloga, pero tomé una foto de unas serpientes que salieron y mis amigos me decían, bueno, ¿dónde andas tú? Que están saliendo estas serpientes. Nadie me creía que estaba en una parcela así alrededor con un montón de agave y que estaban saliendo estos animales. Porque me decían, bueno, ¿en qué lugar estás? Que esta especie no la había visto desde hace mucho. Y yo digo, bueno, aquí aparecen cosas que son interesantes. A lo mejor es algo muy pequeño, pero te das cuenta de que la naturaleza pues siempre busca esos espacios. Uh-huh. Y hay evidencias que nos están mostrando que se están dando buenos resultados. Ahorita solo nosotros hemos estado evaluando cuestiones de suelo y agua. Uh-huh. No hemos estado como muy enfocados a cuestiones de animales o de, bueno, especies productivas, sí, porque por ejemplo en estas camas que sembramos, se sembró jamaica y maíz y hubo muy buen resultado, ¿no? Entonces, con estas técnicas estamos ayudando a mejorar el suelo, la cobertura vegetal, porque nos comentas que hay más, ustedes pusieron una reforestación, entonces, ¿cuántos árboles había antes y cuántos tienen ahora? Nada más para una idea de la cobertura, ¿cómo ha cambiado? Teníamos como 1,400 árboles. En la parcela de Cuescometilán teníamos como 1,400 árboles. Lamentablemente también el descuido humano nos hizo tener un incendio, uh-huh, que después ya evaluando se vino desde la carretera, entonces estamos pensando que a lo mejor alguien lanzó una colilla o una botella de vidrio, uh-huh, eso hizo que se prendiera el fuego, caminó 500 metros, teníamos mucha biomasa en el terreno y entonces pues eso hizo que prendiera, aunque teníamos los canales camino y estábamos viendo que servían como guardarrayas, uh-huh, no fue suficiente, hay mucha sequía y el fuego está brincando enorme, o sea, sí, hemos visto incendios desde el bosque escuela en Cerro Viejo que brincaron de abajo del macrolibramiento al cerro, y el macrolibramiento estamos hablando que son 6 carriles que pasan trailers, o sea, imagínense el camino que tiene y esto está brincando el fuego, entonces el viento, las condiciones de sequía no ayudaron, sí, ¿no? ¿no? Ahora, ¿qué pasa después de un incendio tan devastador? O sea, después de 4 años de estar trabajando en la zona, pues ahora la oportunidad es ver qué pasa con un sistema como este después de un incendio así. Nosotros no lo hubiéramos prendido fuego. Claro. Porque bueno, ya sucedió, ni modo. Vamos, uh-huh, a medir cómo está resistiendo esto, cómo le está yendo los árboles. Ahora lo que estamos viendo es que aumentó la temperatura en el lugar. Uh-huh. Tenemos una temperatura y se empezó a agrietar otra vez el suelo porque como es un suelo muy arcilloso porque está cerca de la laguna, cuando está muy seco se agrieta. Uh-huh. Entonces no se había agrietado con este sistema, ahora empezó a agrietarse, pero claro, si no hay ningún tipo de cobertura vegetal, pues el suelo se intemperiza y empieza a agrietarse. Pero lo más interesante es que no había llovido y ya había empezado a salir vegetación. Y pensamos que habíamos tenido el 70% de pérdida, pero empezamos a regar algunos troncos que estaban ahí y vimos que teníamos como 45% de sobrevivencia, como 40%, como teníamos 1,600 árboles, a lo mejor ahorita tenemos como 450. Entonces, de alguna manera podemos decir que esta variable, que en este caso fue el fuego, por un accidente, ahora nos va a dar otras respuestas que podemos usar en el futuro para otras parcelas o en otros lugares. Sí, ahora también, por ejemplo, en el centro universitario nos brincó un fuego. Y lo interesante o sea, hay una área que sembramos árboles en este año dentro del sistema Aquiline del centro universitario, sembramos 1,600 árboles más o menos. Entonces, donde fue más afectado, está seco. Ahí tuvimos que hacer como 10 riesgos de rescate, y en el otro que no hubo incendio, con 4 sobrevivieron los árboles. Entonces también la verdad es que
ante este panorama tan tremendo de los incendios, esta parte de la agricultura regenerativa, o sea, a ver, nos lleva a pensar en otra lógica. Entonces, la prioridad es el suelo, la prioridad es cómo inyectamos agua, cómo hacemos que el suelo tenga una condición favorable para que pueda permanecer el agua en el lugar. Y entonces estamos viendo que hasta en estas situaciones, eso todavía no lo tenemos escrito, todo lo demás que les había platicado, ya se tiene como sistematizadas varias pruebas. Ahorita estamos haciendo ya ahora un levantamiento con esta situación. Y también haciendo como una bitácora de qué está pasando ahora con estas lluvias. Ya llovió 2 veces, ¿no? En un lugar que estaba totalmente incendiado. Y también, bueno, la ventaja de tener las otras parcelas que son totalmente convencionales, estamos viendo que, por ejemplo, nosotros mientras empieza a generarse una gran biodiversidad, o sea, podemos cuantificar cuántas plantas se están dando en la parcela con la agricultura regenerativa. Por ejemplo, nuestro vecino que nada más se dedica a la agricultura convencional, lo único que tiene es chicalote, ¿no? Que lo que nos demuestra es que el suelo tiene un cambio de pH y un poquito más de potasio de lo que debería de tener. Y nosotros tenemos otra dinámica en el suelo, ¿no? Porque aparecen plantas que son totalmente diferentes y después, aparte es muy interesante cómo empiezan a crecer, por ejemplo, alrededor de los canales camino y del rayado que estamos haciendo. Entonces tiene una dinámica diferente nuestra parcela, que bueno, no lo hubiéramos empezado a observar si no hubiera pasado ese accidente, ¿no? ¿Cuál es una aplicación que vaya? Esto me queda claro que es como una especie de laboratorio, un espacio restringido con la intervención de muchas personas y con la posibilidad de hacer estos riegos cuando se necesita de emergencia. Pero, ¿esto cómo se traduciría para poderlo hacer en mayores extensiones? En la idea de que sabemos que la agricultura intensiva ya ha ocupado grandes extensiones de tierra, que son muchos los espacios en los cuales ya no hay la biodiversidad que había antes, que en cuanto empiezas a recuperar una zona como la que nos platicas, empiezan a regresar las aves, empiezan a ver otros reptiles. ¿Cómo esto se podría trasladar entonces a otros espacios y que, por ejemplo, fuera de interés de los agricultores, de las instituciones, empujarlo al menos en algunos otros espacios? ¿Cómo esto se va a traducir? Mira, esto es bien interesante porque, por ejemplo, cerca de la parcela de Cuixcomatitlán, cerca de la parcela del maestro Felipe, hay un centro de compostaje de los mejores que hay en el país. Él sí, hay una tesis en ese centro de compostaje de doctorado en donde se muestra la calidad de esa composta. Y ellos hacen esa composta porque porque son productores de agave, de tequila. Ajá. Entonces son agaveros. Pero entonces ya vieron que, bueno, por un lado ellos ya resolvieron el asunto de la composta y entonces el agave lo llevan allá. Y después están viendo cómo lo estamos haciendo nosotros con el tema del agua y del suelo, y ahora lo quieren hacer en sus parcelas. Entonces, de alguna manera, creo que es bien importante que haya estos espacios como demostrativos en donde se observe que hay algo que está pasando que puede funcionar. Y entonces esto, por ejemplo, estas personas que están en la compostera, sé que tienen, creo que 200 hectáreas por el lado de Atotonilco, o sea, ya es un volumen amplio. Y hay muchas personas que se empiezan a interesarse, ¿no? Que empiezan a ver que si no le entran al tema del cuidado del agua, porque la lógica en la agricultura regenerativa tiene que ver con cuestiones de biodiversidad, tiene que ver con cuestiones de restablecer la vida en el suelo y tiene que ver con la reserva de agua. Y en esta lógica de cómo entra tu agua en tu parcela, tiene que salir. O sea, si entra limpia, tendría que salir limpia. Sí. O tendría que moverse limpia, ¿no? Y la realidad es otra, entra pero sale ¿cómo? O sea, pues muchas veces muy contaminada. ¿De ¿no? qué? De agroquímicos, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, nosotros que estamos en la parcela demostrativa, lo que hicimos fue poner para, por ejemplo, ver qué tanto nos impactan los agroquímicos que están a nuestro alrededor. Pusimos primero una cerca viva, puros árboles, y entonces y un canal, que también es parte del diseño del sistema Keyline.
y entonces ahí frena la entrada de agroquímicos, pero pasa por las raíces de los árboles, y vimos que también frenaba la entrada de sustancias contaminantes. O sea, pegados a la parcela tenemos una cantidad de agroquímicos que hemos estado evaluando, pasa la cerca viva y empieza a disminuir. Y ya llega un momento en que, por ejemplo, los reservorios que hemos hecho, como le hemos llamado cráteres de infiltración, ahí ya no encontramos estos contaminantes, ¿no? En el bordo, que también se construyó, porque los canales caminos tienen que ir a algún punto en donde se pueda almacenar agua. Entonces vamos viendo cómo va bajando la cantidad de contaminantes. Por eso les decía este término de refugiados agroecológicos, pues, o sea, al principio suena un poco gracioso, pero también es un poco preocupante, ¿no? Sí. Porque tú dices, oye, si tenemos que armar estos espacios para armar refugios, no, la lógica tendría que ser otra, ¿no? ¿Para qué me voy a envenenar y voy a tener que hacer estos espacios como refugios? Sino tendría que cambiar la lógica, y es lo que tú dices. O sea, al final de cuentas, la agricultura convencional también tendría que empezar a buscar como estas posibilidades, porque llega un momento en que no se va a poder. Y lo harán si es algo que les convenga, porque la lógica del mercado dice que, bueno, estos agroquímicos, por ejemplo, que nos dices que contaminan el agua, supongo que tienen que ver tanto con nutrientes, o sea, fertilizantes en exceso, como con pesticidas, herbicidas, nutrientes y veneno, es lo que integran los agroquímicos. O sea, aquí lamentablemente vamos recordando que tenemos una práctica muy mala con los herbicidas, ¿no? O sea, logramos que durante un tiempo en México se restringiera el uso de glifosato, pero tenían muchos agricultores una cantidad de glifosato, y si ellos tenían, no los compraron, pero se podía todavía utilizar, ¿no? Entonces, por ejemplo, el vecino, nosotros vimos cuando aplicó glifosato. Entonces, y otros agroquímicos que no sabemos. Eso también es una de las cuestiones que habría que ver. Sí, es el problema, ¿no? Lo que se usaba antes o lo que usen para sustituirlo, tampoco no hay garantía de que no vaya a ser igual o hasta peor. Sí, lamentablemente, pero también es en esta situación, ¿no? Por ejemplo, con Felipe, ¿no? Él tiene 10 años sin usar ni un solo agroquímico, nada, ¿no? Todo es natural y está funcionándole, sí, ¿no? y eso quiero llevarlo. Es la lógica del mercado, es que para producir más, pues hay que echarle más fertilizante y hay que usar más veneno para las hierbas y los insectos que no quieres que estén ahí, que le llaman plagas, pero bueno, plagas solo la óptica que tiene la persona. En realidad lo que estás haciendo es tratar de que produzca más lo que vas a vender. Pero la agricultura regenerativa ayuda a aportar lo que se necesita, que son nutrientes y biodiversidad, que ayude a controlar aquellos otros elementos que no quieres tener ahí. ¿Es una alternativa para ellos? Mira, nosotros decimos que sí. Ajá. Y lo que sigue es demostrarlo. Ajá. Porque, o sea, ya analizando lo que hemos estado obteniendo de resultados en el lugar, ahora lo que estábamos viendo era, decíamos, bueno, ya que concretamos esta parte de la evaluación del impacto que está teniendo esta actividad, lo que estamos nosotros haciendo, ¿qué tanto le estamos beneficiando a los que están alrededor? Porque tenemos puros monocultivos, pero entonces aquí hay un stock de polinizadores, de agua, de suelo, ¿qué tanto impacta fuera de la parcela, ¿no? Así como impacta dentro, o sea, como todo esto que estamos viendo, que minora la entrada de los plaguicidas, o de los fertilizantes químicos, o de los herbicidas, ahora, ¿qué genera a nuestro alrededor, no? Entonces, bueno, la presencia de los animales es una evidencia interesante. Ahora habría que ver qué pasa con lo demás. O sea, aunque la evidencia es muy contundente, o sea, puedes ver tú, por ejemplo, yo he hecho como transectos para evaluar vegetación, temperatura, etcétera, como así de alguna manera cómo se va viendo el suelo, que eso es, a simple vista no es algo que se pueda medir, pero sí se puede percibir una diferencia. Y entonces sí hemos visto que es contundente lo que está pasando dentro de la parcela con este sistema y lo que está pasando con los vecinos, ¿no? Entonces, ahora toca medir y ver qué pasa, ¿no? Porque, por ejemplo, ahorita en el sistema hemos hecho 3 mediciones: sequía,
lluvia y después de sequía, ¿no? Y por ejemplo la resistividad se tiene que medir también igual. O sea, por ejemplo, ya terminamos con la sequía, las mediciones de sequía, ahora va a venir mediciones en plena temporal de lluvia y después vienen las mediciones después del temporal de lluvia, y ahí, por ejemplo, hay una cosa que decimos que con estas mediciones estamos nosotros resolviendo, porque, por ejemplo, en Cutlajo, nosotros decimos que con esto que estamos haciendo le estamos inyectando agua al pozo de Hacienda de Tejeda, que, por ejemplo, este es un centro universitario nuevo que depende del suministro de agua con pipas para poder subsistir en el agua. No tenemos conexión directa de agua. Entonces, dicen, pero es que se van a secar el pozo de Hacienda de Tejeda. Pues estamos demostrando que le estamos inyectando más, ahora que está la Universidad de Guadalajara, agua a ese pozo que cuando no estaba. Y me imagino que este espacio, Paloma, entonces es un oasis en medio de un desierto de zonas en las cuales se hace agricultura intensiva, que aplana el suelo, que se agota los nutrientes del suelo, que devasta la biodiversidad para ser muy productiva de lo que se va a vender. Pero este pequeño oasis que está dando estos resultados, se busca entonces que pues hubiera más oasis en otros espacios, ¿no? Si mal no entiendo, ya están dando los primeros resultados en cuanto a la dinámica del agua, la infiltración del agua que se está haciendo. Supongo que se va a medir qué tanto se recupera la fertilidad del suelo, y qué bueno que también están llegando nuevamente la biodiversidad, las aves que estaban en la zona, que ya no estaban pasando por ahí, ya están llegando. ¿Esto se multiplicaría entonces así? ¿O cómo lo ves tú en un futuro ideal? Bueno, el futuro ideal sería ese que estás tú planteando, ¿no? Aquí el asunto es que hay que entender la lógica de Tlajomulco, ¿no? Sí. Por ejemplo, estamos haciendo este oasis en esta parcela y estamos haciendo este oasis en el centro universitario. Sí. En la parcela es en medio de la agricultura convencional. Ese sí es el oasis en medio del desierto, ¿no? Del monocultivo. Pero también otro desierto que estamos haciendo son las ciudades, ¿no? Sí. Entonces, el Cutlajo está haciendo un oasis con los árboles y con la zona forestal, también con esta lógica, en medio de la inmobiliaria. Y que viene el tren ligero. Y por ejemplo, estaba en una conferencia de qué va a pasar en el crecimiento demográfico con la entrada del tren ligero, y también ese es un tema, ¿no? Sí. Y entonces, la verdad estamos muy contentos, en el sentido de estamos evaluando lo que está pasando, y lo que se nos está mostrando es que pudiéramos tener escenarios ideales como el que tú dices. Y no nada más nos quedamos con eso, o sea, ¿cómo le hacemos para que se replique? Formando gente. Entonces, hay cursos en el Bosque Escuela, hay recorridos en el centro universitario, los chavos de ingeniería civil están aprendiendo del sistema de administración inteligente del agua, los chavos de biotecnología con la cuestión de composteo, y ahora sí que el tema de la cobertura de suelo y qué está pasando ahí. Y, por ejemplo, los chavos de mecatrónica, de la carrera de mecatrónica, hicieron un prototipo de un sensor para ver la entrada de la humedad del suelo. Sí. Lo que hacíamos automatización. Empezar a apoyarnos de instrumentos digitales. Es un tema. Si lo queremos multiplicar, tenemos que hacernos de ese tipo de instrumentos que nos apoyen, ¿no? Que nos ayudan a llevar una medición puntual. Lo platicábamos antes aquí con nuestro amigo, también colaborador, que nos ha acompañado, Arturo Gleason. En el asunto del agua, una de las claves más importantes es medir dónde está, hacia dónde va, cuánta hay, y medirlo constantemente. Sí. Y en esto de la dinámica del agua, entonces automatizarlo, incluso si están proponiendo hacer un dispositivo que después se pudiera multiplicar, pues ese es pensamiento y trabajo aplicado para que también se pueda replicar. Sí, y los muchachos han estado colaborando, ¿no? Y por ejemplo, ya hay un prototipo que todavía no lo estamos probando. Y pues al final de cuentas esa es una de las funciones más importantes de la universidad, ¿no? Esta parte de qué aportamos como ciencia aplicada, no podemos nada más teorizar, no podemos decir esto funciona, pero no lo estamos viendo cómo se opera, ¿no? Y entonces la verdad es que también no es mucho tiempo lo que hemos estado trabajando,
y creemos que estamos en un proceso todavía de consolidación, pero que vamos con pasos firmes. Entonces, de alguna manera, Tlajomulco te permite, ante la realidad que está viviendo este municipio, poder explorar estas opciones, ¿no? Y a mí en lo personal me parece que es una opción viable, también que le da mucha como estructura a las personas para ver por dónde podríamos irnos en un tema de factibilidad, de cómo yo resuelvo estas situaciones que estoy viviendo ante la agricultura convencional, la inmobiliaria, el cambio de uso de suelo, etcétera, ¿no? ¿Y se han acercado a ustedes otras personas locales, por ejemplo en Cutlajo, bueno, en Tlajomulco, en la otra área, en la otra parcela, como a preguntarles cómo le hacen, qué beneficios, o bueno, cuánta agua voy a ahorrar si uso este sistema nuevo, en qué me beneficia? ¿Si han visto esa iniciativa de las demás personas de acercarse? Hemos tenido mucha suerte. Bueno, por un lado, pues el profesor Felipe, lo que les decía, es un actor clave, ya tiene una red muy fuerte. Okay. Entonces esa red la venimos a fortalecer y generamos una cosa que se llama Realza, que es algo que estamos operando también con el Cutlajo, que es la red ecológica de autoabasto para la soberanía alimentaria. Entonces, pero ¿por qué? Porque esa parte, tenemos que pensar siempre en la parte social. O sea, ya estamos viendo la parte técnica con esto que les estoy platicando. Ahora la parte social, ¿cómo la fortalecemos? Con capacitación y ayudando a comercializar los productos. Claro. Esa es la base, ¿no? Entonces, empiezan a capacitarse, se van dando cuenta que sí funciona y empiezan también ellos a tener mejor productos. Accedemos a los productos de los productores, la gente conoce la práctica que están llevando a cabo estos agricultores y se va multiplicando. Y con los cursos que se está dando tanto en el BEAR y las actividades que estamos teniendo en Cutlajo, lo que estamos tratando es hacer réplicas. Entonces, por ejemplo, ya se hizo un curso de administración inteligente del agua. Y, por ejemplo, ya sabemos que hay una parcela en Islahuacán del Río, San Gabriel, están en Chiquilistlán, en Zapopan. Entonces ahí así como empieza a haber gente que va, conoce, se capacita y llega a sus espacios y empieza a hacerlo. No tenemos ahorita todavía capacidad como para decir, ok, sí, vamos a evaluar esas parcelas. No, todavía no podemos. Pero también por eso estamos involucrando a los estudiantes. Y lo que queremos, lamentablemente ahorita la tesis de pregrado ya es su última opción para titularse, pero, por ejemplo, ya empieza a haber interés. Ayer, por ejemplo, había estudiantes de geofísica y de ingeniería civil, geofísica del CUSUR y ingeniería civil de Cutlajo, trabajando en el muestreo. Entonces digo, pues ese es el asunto, ¿no? O sea, ¿cuál es el mejor escenario? Pues que se involucren los jóvenes, que los profesores nos salgamos a trabajar para mostrar que hay que hacer las cosas y que se pueden hacer las cosas y que la ciencia no es nada más teoría, es aplicar conocimiento, ¿no? Pues pensamiento y trabajo universitario aplicado con las manos en la tierra, pero pensando en un futuro en donde oasis productivos en diferentes paisajes pudieran poner tanto la muestra de que se puede como el espacio para que se practique y se ponga en marcha, para que regresen las culebras como las que te encontraste ahí, las aves que ya no estaban, los polinizadores que van a ayudar y que nos muestren cómo, un poquito que le echemos ahí de pensamiento y de trabajo, porque aquí no nomás son ganas, hay métodos, hay sistematización, hay medición, incluso instrumentación que se está proponiendo, que probablemente se inventen nuevas maneras de medirlo, todo esto para poderlo llevar a cabo. Me parece que este ejemplo de agricultura regenerativa, que está regenerando estas hectáreas, aquí son 10 hectáreas más o menos en total las que se están usando para hacer toda esta muestra, este pequeño oasis, 2 pequeños oasis que no tan pequeños, pero bueno, finalmente comparado con todo el territorio que necesita de intervención, pues son eso, un oasis, pero el oasis en el desierto es el lugar a donde puede llegar a brevar y donde está la vida y donde está la esperanza para el futuro. Paloma Gallegos, muchas gracias por venir aquí a platicarnos, a contagiarnos un poquito de esto que para mí es revelador y que nos gusta mucho saber que la universidad está haciendo en el Centro Universitario de Tlajomulco
Tlajomulco, colaborando con otros centros universitarios, porque eso es una de las grandezas de la Universidad de Guadalajara, que con su comunidad universitaria de cerca de 400,000 personas, tenemos un patrimonio sobre todo de recursos humanos, de ideas, de ganas y de trabajo. Y tú vienes aquí a darnos cuenta de cómo esto se puede aplicar para mejorar nuestra relación con el entorno en el antropoceno. Pues, ¿cómo ves, Coco? A mí me parece que es un oasis que tenemos que ir a visitar y conocer, ¿eh? Me gustó eso del oasis productivo y quiero aprovechar esa poesía de aquí de mi compañero Víctor para invitarlos a que conozcan más acerca del Bosque Escuela de Agricultura Regenerativa con la maestra Paloma. Por favor, acérquense a participar en los proyectos, anímense a hacer la tesis. De verdad les prometo que lo que uno aprende al hacer la investigación en una tesis es oro molido. Oro molido. Oro molido, sí. Pues así es. Paloma Gallegos, profesora investigadora del Centro Universitario de Tlajomulco y presidenta de este Bosque Escuela de Agricultura Regenerativa, BEAR. Muchas gracias por acompañarnos en Crónica del Antropoceno. Gracias por la invitación y pues estamos a sus órdenes. En la universidad nos pueden encontrar. En el directorio de Cutlajo también nos pueden encontrar. Y si ponen Bosque Escuela de Agricultura Regenerativa, también hay las redes, tanto Facebook como Instagram, también ahí nos pueden encontrar. Y van a encontrar muchas cosas muy interesantes, se los recomiendo. Excelente. Ponemos las ligas ahí en la descripción del episodio, donde siempre encuentras los nuevos episodios de Crónicas del Antropoceno, en Spotify, en las plataformas de podcast, también en el canal del Museo de Ciencias Ambientales en YouTube. Recuerda que puedes entrar en contacto con este proyecto, el Crónicas del Antropoceno, con las personas a las que invitamos, a todos los universitarios que nos acompañan, con Paloma Gallegos y con el Bosque Escuela, a través de las redes sociales del Museo de Ciencias Ambientales. Ahí tenemos también siempre alguien que puede contestar a tus dudas y para que, si quieres más referencias, puedas explorarlas. Las referencias también las ponemos en la descripción del episodio. Y pues, si crees que esto que escuchaste le puede interesar a alguien, mándale el link para que lo escuche también, para que lo contagiemos más, porque necesitamos que seamos más los que nos damos una idea de lo que se puede hacer. Y pues, a mí no me queda más que agradecerles a todos los que nos escuchan, que nos ven a través de las plataformas. Recordarles que estén pendientes de la próxima de estas Crónicas del Antropoceno. Esto fue Crónicas del Antropoceno, una producción del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Gracias por escuchar.